Pingüino Radio, la más potente, la más escuchada. Somos la primera sintonía en la Patagonia. Pingüino Multimedia, único canal digital 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales Canal 4, señal abierta, Canal 30 de la señal por cable, Canal 10 en Puerto Natales, Canal 62 en Porvenir, Canal 42 señal claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpingüino.com con el auspicio de Neumáticos San Jorge. Profesionales por siempre. Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Well Service. Servicios industriales. Somos líderes y estamos a su servicio. Presentan Noticias, edición central en Pingüino Multimedia. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Noticias Edición Central aquí en Pingüino Multimedia. Vamos de inmediato a conocer los titulares. Estos son los titulares. Brigada de Delitos Sexuales de la PDI detuvo a sujeto confeso por violar a joven con discapacidad cognitiva. Fue enviado a prisión preventiva. Municipio potencia programa Punta Arenas Te Cuida y aumenta su cobertura en el área de salud. Ministra vocera de Gobierno destacó la iniciativa local expresando que podría replicarse a nivel nacional. Repudio generó resolución del Consejo Nacional de Televisión que no permitirá participar a organizaciones sociales en la franja televisiva para el plebiscito de abril. Y tras presentarse proyecto de reforma de la salud del gobierno en el Congreso, director subrogante Zona Sur de FONASA explicó los alcances de la iniciativa. Escuchas el informativo más completo de la región de Magallanes a través del noticiero de Pingüino Radio. Cielos parcialmente nublados y con una temperatura de 13 grados. Vamos de inmediato a conocer los detalles de las informaciones para esta jornada ya de día jueves 16 de enero. Pero antes de comenzar con ello, vamos a informar que hay una emergencia. Una unidad del Cuerpo de Bomberos de la Cuarta Compañía se dirige a calle Manuel de Salas con Fernando Márquez de la Plata. Esto debido a un rescate que va a ir a realizar precisamente esta unidad del Cuerpo de Bomberos de la Cuarta Compañía. Entramos entonces ahora al detalle de las informaciones. Lo adelantábamos en los titulares. Brigada de Delitos Sexuales de la PDI detuvo a sujeto confeso por violar a joven con discapacidad cognitiva. Fue enviado a prisión preventiva. Detectives de la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones, tras recibir una denuncia de una joven de 23 años de edad, quien manifestó haber sido agredida sexualmente en reiteradas ocasiones, detuvo a un hombre por su participación en el hecho. De acuerdo al informado, la víctima tiene una discapacidad cognitiva, lo que había aprovechado el sujeto para violarla, siendo puesto a disposición de la justicia. Según lo expuesto por el jefe de la Brisex de la PDI, subprefecto Gaspar Montero, la investigación se inició a mediados del año 2019, tiempo en el que se recopilaron antecedentes con declaraciones de testigos y exámenes médicos, permitiendo establecer la efectividad de lo denunciado. Los antecedentes que se recopilaron previo en la investigación y que fueron confrontados en su declaración permitieron que el individuo simplemente tuviera que reconocer su participación, ya que había sido de carácter reiterado y habían muchos antecedentes que apuntaban a su participación, ya que los hechos habían ocurrido cuando quedaba solo con la joven y ella había denunciado principalmente porque estaba ya cansada de los abusos que habían ocurrido durante un tiempo prolongado. Los hechos habrían ocurrido entre febrero y abril del año pasado, los cuales fueron expuestos en la audiencia de formalización del imputado, quien durante la jornada de este jueves fue enviado a la cárcel mientras dure la investigación. Actualidad, cultura, deportes. Lo revisamos en este momento en Pingüino Radio.
Seguimos con las informaciones. Municipio potencia programa Punta Arenas Te Cuida y aumenta su cobertura en el área de salud. Ministra vocera de Gobierno destacó la iniciativa local expresando que podría replicarse a nivel nacional. Hace 3 años, el programa Postrados atendía a 200 pacientes, mientras que hoy la iniciativa impulsada por el actual alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, y el área de salud de la corporación logró una cobertura superior a los 1.000 usuarios con un equipo multidisciplinario compuesto por todos los profesionales de los centros de salud familiar de la comuna, quienes, en palabras del edil, con entusiasmo, trabajo y dedicación, han logrado consolidar el programa. Esto no es solamente plata, es cómo se invierte el dinero. Quiero señalar que hace 3 años teníamos una cobertura de 200 pacientes. Hoy llegamos a 1.000 y este año a 1.200. Producto de que hoy contamos con más fondos del gobierno nacional, pero también de la municipalidad. Y este es un programa que apunta para dónde vamos. Expresó el alcalde Radonich que el municipio se hizo cargo de un problema real existente en la comuna, abordándolo los profesionales del área con un gran compromiso respecto del programa y consolidándolo, lo que fue valorado por la autoridad comunal. Por su parte, la ministra secretaria general de Gobierno, Carla Rubilar, de visita en la zona, destacó la iniciativa. Esta es una tremenda experiencia haber podido venir a contratarlo, además que el alcalde diga que juntó recursos de diferentes programas en la figura que lograron a través de salud y que además le inyectaron recursos municipales de forma importante, significa que probablemente pudiéramos hacer un esfuerzo de tal vez replicar este programa en otros lugares. Tal vez avanzar un Punta Arenas Te Cuida, a un Chile Te Cuida, a diferentes comunas, podría ser una muy buena política desde el Ministerio de Salud, desde el Ministerio de Desarrollo Social también, para poder avanzar en esta materia. La ministra vocera de Gobierno, Carla Rubilar, aprovechó la oportunidad para felicitar al alcalde y su equipo de profesionales por la ejecución del programa comunal Punta Arenas Te Cuida, destacando el equipo multidisciplinario del área salud de la Cormupa. Finalmente, el alcalde Radonich manifestó estar muy contento que desde Magallanes se pueda innovar e invertir de mejor manera los recursos, quintuplicando la cobertura y aumentando la flota de vehículos para potenciar el programa Punta Arenas Te Cuida. Repudio generó resolución del Consejo Nacional de Televisión que no permitirá participar a organizaciones sociales en la franja televisiva para el plebiscito de abril. El Consejo Nacional de Televisión rechazó incluir a organizaciones civiles no vinculadas al sector político en la franja de 30 minutos diarios que se otorgará para impulsar las opciones de apruebo o rechazo y de convención mixta o convención constitucional en el plebiscito constituyente del próximo 26 de abril. El organismo determinó que solo los partidos políticos podrán participar en el espacio televisivo que se emitirá en los canales de señal abierta por 28 días. La proposición que establecía minutos de campaña autónomos para este tipo de organizaciones fue descartada por 7 votos en contra y 4 a favor. La franja se dividirá en 2 bloques de 15 minutos. Uno se transmitirá al mediodía y el otro a las 21 horas desde el próximo 27 de marzo hasta el 23 de abril. La presidenta de la entidad, Catalina Parot, había adelantado las intenciones de dar cabida a distintas organizaciones sin color político como ONG, ambientalistas, juntas de vecinos, SOFOFA, colegio de profesores, iglesias, entre otras. Sin embargo, la decisión estaba en manos del Pleno integrado por 11 miembros. Desde el organismo estatal explican que la votación está en acuerdo y que durante los próximos días deberá ser oficializada. De hecho, ayer aclaró que aún no entregan la versión oficial del reglamento que regirá en la franja televisiva para el plebiscito del año 2020. Tras esta resolución, queda del lado de los partidos políticos otorgar parte de su tiempo en la franja a las distintas organizaciones sociales que estimen conveniente. La presidenta regional de la ANEF, Doris Sandoval, respecto de la decisión, dijo que lamenta la situación, agregando que la resolución del Consejo Nacional de Televisión es una nueva y vergonzosa muestra de la nula comprensión del momento histórico que vive el país. Mientras el pueblo y las organizaciones sociales luchan por la apertura de espacios profundos de participación para resolver los temas de fondo que nos afectan, entidades como el CNTV adoptan estas decisiones que responden a un formato prehistórico de vinculación con las organizaciones sociales. También se refirió a la decisión del CNTV fue el presidente regional de la Confusam, Alberto Vargas, quien señaló que es una muestra más evidentemente de la discriminación y los sesgos que tiene hoy en día la clase política. Tras presentarse proyecto de reforma de la salud del gobierno en el Congreso, director subrogante Zona Sur de FONASA explicó los alcances de la iniciativa.
Para dar a conocer los alcances y aclarar dudas sobre el proyecto de la reforma de la salud presentado la semana pasada en el Congreso Nacional por el Ejecutivo, el director de la zona sur subrogante de FONASA, Jorge Cloud, se refirió sobre los alcances de la iniciativa para mejorar la salud de los chilenos, que será financiado con recursos fiscales, aclarando que la cotización seguirá siendo el 7% del sueldo imponible y que los tramos A y B, así como las personas mayores de 60 años de edad, mantendrían la gratuidad en la red pública. Diversos estudios de opinión pública dan cuenta de que las principales demandas en salud que la ciudadanía ha expresado en los últimos años son los tiempos de espera para intervenciones quirúrgicas, los tiempos de espera para consultas con especialistas y el precio de los medicamentos. Estas demandas se abordan en el proyecto y busca fortalecer la red pública con un programa de inversión en infraestructura de 10.000 millones de dólares en un periodo de 8 años y la formación de 4.000 especialistas en un plazo de 4 años que se sumarán al sistema, traduciéndose en la mayor inversión de este tipo en la historia de la salud pública en el país. El proyecto de ley Mejor FONASA es una reforma sustancial, profunda, que convierte al FONASA en un seguro público de salud y crea un plan de salud universal que garantiza acceso, oportunidad, calidad y protección financiera a nuestros beneficiarios, y donde FONASA cambia su rol para asegurar el otorgamiento de las prestaciones contenidas en el plan. Expresó Jorge Cloud que con esto se está mejorando la entrega de recursos a los establecimientos públicos para potenciar a quienes realizan una gestión hospitalaria más eficiente, y si un beneficiario de FONASA se encuentra en un recinto de salud público que no cuente con capacidades resolutivas para su problema, FONASA le ofrecerá una solución dentro de la red de prestadores en convenio, realizando su atención en el plazo establecido, garantizando de esta forma que todas las prestaciones del Plan de Salud Universal tengan un plazo de resolución conocido por los asegurados, evitando que deban incurrir en gastos extras al verse obligado a atenderse en la modalidad de libre elección o de forma particular. Llega nuestra primera pausa comercial, pero al regreso estaremos conversando con el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich Jiménez. Ya volvemos. Estás escuchando un completo informe noticioso en la plataforma comunicacional más importante de la Patagonia chileno-argentina. Con el auspicio de Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Well Service, servicios industriales. Somos líderes y estamos a su servicio. Obviamente lo ideal es que reemplaces los 4 neumáticos de tu auto cuando sea necesario. Sin embargo, en caso de únicamente reemplazar 2 neumáticos, deben ir en el eje delantero o en el eje trasero. Los expertos recomiendan que se coloquen sobre el eje trasero por un sencillo motivo. En el eje delantero tú tienes control sobre lo que está sucediendo con tus neumáticos. Obviamente al momento de estar manejando tienes control sobre los frenos y dirección. Sin embargo, en el eje trasero es el que no se tiene tanto control por parte del conductor. Colegio Novelius, establecimiento educacional particular pagado, con 30 años de presencia en Magallanes. Buscamos formar a nuestros estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro proyecto educativo, promoviendo la formación integral, el desarrollo de valores y actitudes positivas y la preparación para la educación superior, actividades extraescolares, programas propios de inglés desde primero básico, apoyo psicopedagógico y reforzamiento, presencia de mesón saludable. Empezamos con la admisión 2020. Colegio Novelius, lealtad, nobleza y sabiduría. (21:29) ya estamos de regreso en Noticias Edición Central y como lo adelantábamos antes de irnos a la pausa, ya está con nosotros el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich Jiménez, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Creo que es la primera vez que estamos aquí en este horario. En este horario, sí, primera vez que están en informativo. Sí, muy contento, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Aprovechando que en la tarde estuvimos ampliando algunos temas, nos gustaría ahora traspasar directamente a análisis, por ejemplo, de lo que son las patentes de alcoholes, donde hay un local determinado que quedó ya sin la posibilidad de renovar su patente. Claro, tuvimos ayer una votación para que se van nuestros vecinos. Cada 6 meses las patentes se renuevan, pero no tienen que ser votadas.
Y suena como bastante grandilocuente, porque las municipalidades tienen pocas facultades para poder clausurar locales. En Punta Arenas hay 500 patentes de alcoholes, de todo, de supermercados, bares, botillerías, pub, discoteca, cabaret, ¿no es cierto? Y cada una está bien reglada. Y quiero destacar que la inmensa mayoría no tiene denuncias. De hecho, de las 500 solamente 8 tuvieron algún cuestionamiento. Ojo, no me refiero a la crítica por Facebook, sino a la formal, que fueron a Carabineros, que hay una denuncia finalmente formal, que siempre nosotros pedimos que se haga así para tener el antecedente objetivo, no un Facebook con la molestia, ¿no es cierto?, sino con este procedimiento. ¿Se entiende que cuando hay una denuncia hay una investigación de promedio? Claro, porque ahí uno puede determinar, por ejemplo, el tema si hay un ilícito. Ustedes saben que la materia de alcohol es bastante compleja, y por eso que ahí tenemos denuncias, venta de bebidas alcohólicas a menores, por ejemplo, tema por el estilo. O que si la patente era, por ejemplo, de restaurante, resulta que no vendían comida, solamente alcohol. Entonces uno puede decir, ¿qué pasó? Y quisieron engañar En definitiva no se cumple al con sistema. nada. Exactamente. Entonces, sobre estos temas también está vinculado lo de la seguridad, y hubo una patente de un local muy tradicional, un local nocturno, que es el María Teresa, donde la mayoría de los concejales votaron a favor de cerrarlo. Yo fui el único voto a favor finalmente de poder renovar esta patente. Uno entiende porque también tiene que los antecedentes que se entiende, y bueno, y cada uno responde, y las personas que votan negativamente fundamentan. Por tanto, este tema no es arbitrario y se cumple con la ley como lo hizo ayer el Consejo. Por tanto, esa patente queda lo que se denomina caducada. Por tanto, a partir del 31 de enero no pueden seguir vendiendo alcohol. ¿La persona puede en su momento presentar una solicitud para que se reestudie el caso? Generalmente cuando hay casos de estas características se recurren a la justicia. Nosotros como Consejo Municipal hemos votado por la clausura de varios locales que se han vinculado con temas de seguridad pública, y muchos de los propietarios acuden directamente a la Corte de Apelaciones a presentar recursos de protección, ¿no es cierto? Entonces, están las vías finalmente que el contribuyente estime si ve, por supuesto, lesionado sus derechos, y por parte de la municipalidad, por supuesto, va a defender lo obrado. Y en el sentido particular, ¿cuál es, en sentidos generales, obviamente, el motivo por el cual se le caducó a este local? Porque estaba atendiendo, usted sabe que la ley de alcoholes tiene una hora de término, que es las 5 de la mañana. Y hubo un parte en el segundo semestre que estableció que siguió funcionando después del horario que está establecido por ley. Pasando a otro tema, nos gustaría consultarle con respecto a los neumáticos, que es un caso bastante complejo, que ha costado muchísimo manejarlo en la comuna, pero que definitivamente me imagino que el municipio tiene las intenciones de poder abordarlo en algún momento. Hace 3 años nuestra municipalidad no reciclaba nada, la comuna reciclaba. Habían un par de empresas pequeñas, regionales, y comenzamos, ¿se acuerdan?, con el cartón. Sí, efectivamente. Con el cartón, hoy, puedo señalar que el año 2019, 100 toneladas de carbón hoy fueron recicladas. ¿Dónde? Con empresas locales. En nuestra región hay lo que se denomina acopio, y se envía todo al norte para que se recicle. No es que aquí se recicle, aquí se acopia para reciclar, ¿no es cierto? Y lo que hicimos con estas empresas, finalmente, es que una semana va para una empresa, otra semana va para otra empresa, con los cartones que hemos recuperado, ¿no es cierto?, y que se reciclan. Después comenzamos con vidrio, ¿no es cierto?, con estas campanas, cuarto embarque que tenemos, que es muy importante para nuestra ciudad, y hemos ido aumentando. Y lo que queda pendiente era finalmente el tema de los neumáticos. Y los neumáticos, hay que recordar que hace 3 años se intentó hacer algo parte de la municipalidad, que terminó finalmente siendo una materia extraña. Se gastaron, según la prensa del momento, 35 millones de pesos, 37 millones de pesos para 4.000 neumáticos, que tengo entendido que nunca se pudo comprobar si salieron o no de la región, y que se pagó antes del trabajo. Aquí están los datos, ¿no es cierto?, el año 2016, con inversiones internas, con sanciones que hubo. ¿Y qué hicimos justamente en esta lógica de un Punta Arenas que recicle? Conversamos primero en marzo con el Ministerio de Salud y con el Medio Ambiente para ver cómo era el sistema para poder tener las certificaciones. Y nos encontramos con sorpresa, que para poder trasladar los neumáticos no puede ser cualquiera, tiene que haber un camión o un transporte
que esté certificado por el Ministerio de Salud para transportar materiales industriales, desechos industriales no peligrosos, así se llama, pero es una certificación que tiene. Para poder guardarlos, no es cualquier parcela, tiene que estar la certificación del Ministerio de Salud que autoriza poder guardarlos en un lugar. Y por cierto, una empresa que tenga el certificado para poder reciclar, que en este caso de nuestra región hay una empresa que está a 80 kilómetros de Punta Arenas. Y con eso dijimos, el transporte va a ser muy caro. ¿Por qué tan lejos? ¿Hay algún motivo que aquí no se le dice? pregunté al dueño y me dijo porque él tenía en ese lugar un terreno que es de él y tenía un pozo lastrero, por tanto ya había sido intervenido, por tanto él entendía que para un permiso iba a ser mucho más fácil y por eso es que lo obtuvo. Y en esta búsqueda, finalmente, de buscar un reciclaje que sea coherente, uno, con la ley, que realmente se recicle, que significa no acopiar, sino que ese material sea reutilizable en otra cosa, pero que físicamente desaparezca. Dijimos, vamos a gastar tanto en transporte, ¿por qué no invitamos a los transportistas regionales para que nos ayuden? Bueno, me enviamos 2 veces correo electrónico y nunca tuvimos respuesta, que alguien no debe ser como la gauchá, como de llevarnos, para que la plata que teníamos dispuesta, que eran 23 millones de pesos, pudieran ser utilizadas íntegramente en el reciclaje y no en el transporte. No hubo respuesta, fueron dos veces, lo presentamos esto a la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Municipal y finalmente lo licitamos por la Ley de Compras Públicas, ¿no es cierto?, en agosto. No hubo oferentes. Nuevamente hicimos, justamente por las características, una licitación privada donde invitamos a las 8 empresas certificadas de nuestra región para el transporte y sobre esa tuvimos una adjudicación que se hizo efectiva en el mes de octubre. Y por tanto, hoy tengo este certificado que indica que hay 2.500 neumáticos que fueron reciclados. ¿De cuántos neumáticos estamos hablando? 2.500. Y una vez que se hizo, se pagó. ¿Y como catastro, acá en la zona, cuántos neumáticos? Porque al final uno sigue viendo que quedan neumáticos, por ejemplo, en el Parque Chaunco, en lugares que no debieran aparecer. ¿O existe alguna conversación? Partamos por tu garage. Partamos por los patios y finalmente aquí tenemos un problema estructural de los neumáticos, porque vuelvo a insistir, lo que estamos buscando no es acopiar, es reciclar. Según los más entendidos, nos indican que habrían 120.000 neumáticos aproximadamente en la ciudad. Unos dicen 160.000 neumáticos, pero es una cifra muy variable porque tenemos también algunos lugares, se han encontrado alrededor de 30 lugares donde hay acopio de neumáticos. Hay una persona que empezó a juntar mucho neumáticos, que tiene un volumen gigante de neumáticos, por tanto es una cifra distinta. Pero se ha criticado la posibilidad de que, por ejemplo, el municipio no sea capaz de tener un espacio, un terreno para poder acopiarlos en un momento y después trasladarlos a otro lugar. ¿Eso se puede o no se puede? Sí, pero con las certificaciones. Nosotros pensamos en un momento de juntemos los neumáticos en el vertedero, alejado, no es un lugar precisamente complicado, pero el ministerio en esa reunión nos dijo, no, tiene que estar certificado y es un lugar que no está certificado, entonces finalmente iba a ser complicado. Entonces, la inversión que tenemos que hacer nosotros como municipalidad para comprar un terreno, certificarlo, tener una máquina chipeadora, entonces finalmente escapa. No, lo que estamos buscando es que finalmente también las empresas privadas también se pongan. Hay una ley nueva. ¿Cómo se hace en el caso, por ejemplo, con estas empresas que venden neumáticos y que no se hacen responsables de los neumáticos que venden? Porque cuando usted vende, obviamente están reponiendo. La ley obliga a estas empresas a partir de unos meses más a poder hacerse cargo. El que te vende el neumático tiene que hacerse cargo del que cambia. Ya. Está bien, pero ¿qué pasa con los tantos miles que tenemos guardados? Y es por eso que habían 2 opciones. O no hacer nada y esperar que del cielo llegue una solución, o buscar una alternativa. Reciclar cuesta plata. Lo que hemos tenido la suerte es que con los cartones empresas privadas también se han sumado. Con los vidrios que se reciclan en Santiago, es una empresa privada, Cristalería Contramares, lo que hace, lo que nos colabora, y Áreas Verdes, que nos prestan los espacios certificados para poder hacer esto, que también es fundamental. Pero con los neumáticos nos encontramos con un problema que es gigante, que es todos los días, y que no teníamos respuesta que de verdad vaya. Ahora vino el encargado del COP25, ¿no es cierto? Y vino justamente con este grupo que están abriendo el tema de la ciudad. Entonces yo le dije, feliz, firmamos todo lo que quieras de todo lo que hay que firmar para incorporarnos con más fuerza en este trabajo de cuidar el medio ambiente. Y yo le dije, lo que hemos avanzado. Yo creo que que para la próxima conversación nos ayude a tener una planta que pueda colaborar
con el enfardamiento del plástico para poder reciclar otra cosa, ¿no es cierto? Y entregarle a alguna empresa local que tenga la capacidad para poder hacerlo y llevarlo para el norte. Pero ¿qué te quiero decir? Es que para nosotros el reciclaje en nuestra región hoy es cero. Hoy se acopia y se envía para el norte. Entonces la pregunta es, ¿quién paga el envío? ¿Quién paga esto? ¿Lo paga el vecino? Yo creo que no. ¿Lo paga el gobierno? Puede ser. Pero mientras tanto, lo que hemos hecho como municipalidad es hacer un esfuerzo para comprobar en una línea que sí se puede hacer y tiene un valor gigante. ¿Qué nos hubiera gustado? Que el transporte hubiera sido menor, o sea, que no hubieran colaborado con el transporte para que ese dinero, esos 23 millones de pesos, se hubieran usado íntegramente en el reciclaje del neumático. Pero son las condiciones que tenemos y, por supuesto, vamos a solicitar al CORE, ¿no es cierto?, a conversar con ellos para que podamos tener un programa que es algo, un continuo, finalmente, que nos permita que en nuestra región y nuestra ciudad se eliminen los neumáticos, que es lo que estamos buscando, y que por eso se reutilicen, no que se escondan, se tiren al mar o que se guarden en alguna parcela que no esté a la vista. Que es una Alcalde, cosa lo bien paso distinta. a otro tema directamente antes que se nos vaya el tiempo, que estamos más o menos, pero hay hartos monumentos en unas ciudades que tienen muchos monumentos y que han sido bastante dañados a causa de la crisis social. Desde esa perspectiva, ¿cuáles son las acciones que ha tomado el municipio? Hay 13 monumentos que han sido vandalizados. Hay uno que ha sido en las bases, uno que son en lo que son el bronce. El tema más complejo fue el descabezamiento de José Menéndez en la plaza, pero tenemos varios pintados, ¿no es cierto?, con una pintura muy corrosiva. Nos hemos presentado querellas donde corresponde y echo de menos que el Consejo de Monumentos también se haya pronunciado, porque nosotros, para que ustedes sepan, muere una banca de la plaza, tenemos que presentar un certificado de arquitectónico, un proyecto que es una cosa brutal. Muere un pinito del cementerio y ahí viene la demora en las cámaras que ahora están funcionando. Ese sería uno de los motivos por los cuales, por ejemplo, el monumento a Manuel Bulnes no se le ha sacado esa como capucha que tiene puesta. Que eso se está interviniendo para un mejoramiento de una plaza que está muy dejada, ¿no es cierto?, para darle un valor agregado. Pero a lo que quiero, que además hay más entes que tienen que cuidar el patrimonio. De hecho, dentro del Ministerio de Cultura está la Subsecretaría de Patrimonio, ¿no es cierto? Y por cierto, el Consejo de Monumentos ha estado extremadamente silente en un momento dado donde más se requiere cuidar justamente el patrimonio. Porque uno es una generación de pasada, ¿no es cierto?, en 50, 100 años más, la idea que justamente estas bellezas que tenemos, ¿no es cierto?, puedan mantenerse. Uno puede entender que hay visiones contrapuestas sobre ciertos personajes locales. Alcalde, finalmente... Pero hay que tener respeto justamente por este patrimonio. Consultarle, usted fue intendente en su momento, sí. Hoy día como alcalde también presentó una querella contra la francesa que en algún minuto provocó daños en el monumento central de la Plaza de Armas. ¿Qué le parece el actuar del actual intendente que todavía no ha tomado una decisión con respecto a eso? Desconozco los documentos que él tiene a la vista para tomar las decisiones, porque aquí hay un tema de responsabilidad. Es muy fácil decir desde este lugar, ¿no es cierto?, que se hubiera hecho. No sé qué documentos tuvo en consideración, que ha tenido, pero un tema que por cierto, él tiene que ver con todas las aristas jurídicas que este tema tiene. Lo importante, simplemente ahora estaba viendo que a un chileno que se le ocurrió defecar en Machu Picchu tenía hasta 4 años de cárcel y lo iban a expulsar de inmediato finalmente. Entonces, lo que estamos haciendo no es de chauvinista, es finalmente las personas que vienen a nuestro país que respeten, que cuiden. Pueden estar muy en contra de algunas cosas, pero eso no les da el derecho, menos a un extranjero, a poder mancillar, destruir, ¿no es cierto?, monumentos que tienen una historia y un contexto. La historia no está escrita en mármol. Quiero repetir algo que se lo escuché a Jorge Baradit cuando vino hace un par de semanas atrás. Pero sí está finalmente como uno se vincula finalmente con un patrimonio que es de todos, insisto, y uno pasa largo porque vendrán los hijos, los nietos, los bisnietos, y ellos también tienen el derecho a contar con una ciudad tan linda como la nuestra y a mantener y a cuidar este patrimonio más allá de las opiniones legítimas que uno puede tener sobre ciertos personajes. Alcalde, queremos agradecer su visita a los estudios de Pingüino. Que esté muy bien y los dejo invitados para este sábado 18 de febrero a partir de las 10 de la mañana a una nueva feria saludable que va a ser en el gimnasio de la Escuela Portugal con productores locales, comercio justo y sobre todo una buena instancia para comer rico y sano. Conversábamos con el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich Jiménez. Nos vamos a separar un momento y regresamos. Todas las informaciones en la plataforma comunicacional de Magallanes.
Pingüino Radio, la radio informativa. Con el auspicio de Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Well Service, servicios industriales. Somos líderes y estamos a su servicio. La mayoría de los fabricantes de neumáticos colocan indicadores de profundidad a lo largo de los surcos. Los puedes ubicar gracias a estos pequeños triángulos que te harán saber en dónde están ubicados los medidores de profundidad de tu neumático. Si el surco está al ras de estos indicadores, es hora de reemplazar tus neumáticos, pues tu vida puede estar en peligro al no tener la profundidad necesaria para evacuar el agua. Colegio Novelius. Establecimiento educacional particular pagado, con 30 años de presencia en Magallanes. Buscamos formar a nuestros estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro proyecto educativo, promoviendo la formación integral, el desarrollo de valores y actitudes positivas y la preparación para la educación superior. Actividades extraescolares, programas propios de inglés desde primero básico, apoyo psicopedagógico y reforzamiento, presencia de mesón saludable. Empezamos con la admisión 2020. Colegio Novelius, lealtad, nobleza y sabiduría. Ya estamos de regreso en Noticias Edición Central. A continuación vamos al comentario del día junto al ex diputado Juan Morano Cornejo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches, televidentes, auditores, internautas de Pingüino Multimedia. Ayer decía sobre qué comento o sobre qué escribo el comentario del domingo. Y justo vino la cadena nacional y el presidente de la República se dirigió al país. ¿Por qué hago este preámbulo? Porque en enero del 2019 yo comentaba que partía el año con la información de que el gobierno establecía una prioridad para tramitar las reformas más importantes que se vienen por delante en el país. Y curiosamente ahí el gobierno estableció que la primera prioridad era la reforma tributaria, lo que yo decía que no tenía mayor importancia ni urgencia, y que por el contrario, lo que se había dejado para el final, que era la reforma previsional, era lo que era evidentemente lo más fundamental y prioritario que se trate. Todos sabemos lo que ocurrió en el país. El gobierno insistió con seguir adelante con la reforma tributaria que pretendía recaudar menos que lo que se recaudaba anteriormente y que después vendría el tema de las pensiones. Yo creo que no hay nadie en el país. De hecho, la última encuesta habla que el 70% de la gente cree que hay que abordar ya la injusticia del sistema de pensiones. Pero en ese momento decía yo que la tosudez del Ejecutivo y sus ministros se siguen negando a la opción que permitiría que decenas de miles de ciudadanos pensionados pudieran mejorar en buena medida su actual situación y que sus pensiones puedan inicialmente acercarse al ingreso mínimo y progresivamente tender a ese valor como pensión básica para todos los beneficiarios del que se llama pilar solidario estatal. La historia nos dice que el país se tuvo que movilizar, que tuvimos que sufrir muertes, mutilaciones, daños a los bienes nacionales o públicos, daños al patrimonio nacional, para que el gobierno empezara a entender que la prioridad del país era distinta a la prioridad del gobierno y que no se requería recaudar menos, por el contrario, se requería recaudar más, que era urgente abordar el tema de las pensiones, no solo la básica solidaria como se hizo con urgencia a partir del mes de diciembre que recién pasó, elevando el tope para los mayores de 80 años y después gradualmente para todos. Creemos que el sistema de la AFP está agotado, que no satisface a la gran mayoría de los habitantes del país. Solo están contentos y felices quienes han lucrado con el dinero de todos los chilenos que el año que recién pasó tuvieron una utilidad de 10 billones de pesos. Así que yo creo, un fondo de 10 billones de pesos y una utilidad de más de 240.000 millones.
Hoy varios de los ministros que acompañaban al presidente ya no están, entre ellos el de Hacienda y el de Economía, que era lo que sostenían que primero la tributaria y las pensiones después. Hoy día eso cambió y los anuncios del presidente por fin se acercan, me atrevo a decir, al fondo y a la raíz del problema, la inequidad social que impera en el país. Hoy día con las pensiones, donde la agenda social debe sí o sí tomarse la prioridad política de los gobiernos, de la oposición, de los independientes, de las organizaciones sociales, del Congreso, donde el aumento del aporte ya no será el original 4%, sino que será un 6%. Ya no será administrado por la administradora del Fondo de Pensiones, como pretendía el proyecto inicial del Ejecutivo, sino que será administrado por un ente público distinto a la administradora del Fondo de Pensiones, que además se abrirá la posibilidad de que haya cooperativas recaudando estos recursos y administrándolos, donde las utilidades sean todos de los propios trabajadores y no de los dueños del capital, por supuesto, que del capital inicial de la AFP que pusieron sus propietarios. Nos preocupa que el proyecto de ley pueda mantener el interés de bajar el encaje, cosa que nos dijo en el discurso presidencial, que quiere bajarse a la mitad. Aquella plata que la administradora debe tener para resguardar los fondos que están a su custodia, que son de todos los pensionados. Hoy día ese fondo son alrededor de 2.500 millones de dólares. Si se baja el 50%, se liberarían 1.200 millones de dólares para los administradores de las pensiones y de los fondos. Yo creo que ese ente público que se cree tiene que ser tan eficiente y tan independiente, entre comillas, de las ideologías políticas como lo es hoy día el Banco Central. Que no hay nadie en Chile que no le reconozca al Banco Central su autonomía y su capacidad de tomar las decisiones que toma. Eso requerimos para esta administradora pública del Fondo de Pensiones, que partirá administrando este 6%, pero que yo espero y confío que en el tiempo los trabajadores y trabajadoras puedan optar por llevar todos sus fondos a este ente, donde no les cobrarán comisión y donde las ganancias que se puedan generar serán parte de su propio fondo de pensiones. Todo esto que ha vivido el país se pudo evitar con que el presidente hubiera tenido buen oído. No os puede sorprender a nadie que la última encuesta CEP de esta semana, la evaluación de la gestión del gobierno marque escuche bien, 82% de rechazo. De cada 10 chilenos y magallánicos, 8 creemos que el gobierno lo hace mal, 1,5 cree que lo hace bien, 0,5 cree que lo hace bien y el resto no sabe o no se pronuncia. Por lo tanto, es necesario que de verdad pongamos las manos donde decimos que tener el corazón. Yo les recomiendo que vean la encuesta CEP. Está en internet, cepchile.cl. Y usted va a decir, esta es la radiografía que hoy día hay del país. Esa radiografía la puede cambiar usted estando atento y movilizado, y nuestros parlamentarios, todos los parlamentarios, legislando adecuadamente. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Pingüino Radio, la radio informativa de Magallanes. Horas con 54 minutos. Hasta acá la entrega informativa en Noticias Edición Central. Siga en nuestra sintonía, ya viene más programación. Muchas gracias, buenas noches. Pingüino Multimedia, único canal digital 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales Canal 4, señal abierta, Canal 30